Entonces, España, ya lo hemos contado aquí, es uno de los países con la tasa de emancipación juvenil más baja de toda la Unión Europea. Ha mejorado algo por primera vez desde que comenzó la pandemia, pero seguimos muy lejos de las cifras de 2008, antes de la crisis económica. Saludamos ya a Juan Antonio Báez, que es vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, señor Báez, ¿por qué cuesta tanto emanciparse a los jóvenes españoles? Nuestra tasa, como decimos, es del 16% y la media de la Unión Europea casi el doble, el 31 y pico. Exactamente, el 31,9. En España tenemos la cuestión de que las viviendas están bastante caras, los alquileres están elevadísimos. Una persona joven tendría que destinar el 94% de su sueldo para el alquiler, a lo que se le suman los recursos, el agua y la luz, que sería un 13%. O sea, en España, una persona joven, para poder emanciparse en solitario, le faltarían unos 76 euros que tendría que pedir de préstamo a sus padres, a sus abuelos, o tendría que pedir de préstamo a un banco para poder pagar ese alquiler en solitario. Esto lo que hace es que las personas jóvenes en España nos emancipemos más tardíamente, que por lo tanto pues tengamos una media en comparativa con Europa, pues como siempre estamos a la cola. El paro juvenil ha bajado a cifras en nuestro país del año 2008, antes de la crisis económica. ¿Cuál es el problema si hay más jóvenes trabajando? Que hablamos de más empleo, pero que los sueldos todavía siguen siendo muy bajos. Exactamente, el empleo no es de calidad. Primero, tenemos un sueldo neto las personas jóvenes que ganamos al mes de 1.005 euros. Con 1.005 euros prácticamente no podemos hacer nada, y además los trabajos que tenemos pues son bastante precarios. Seguimos hablando de parcialidad involuntaria, de personas jóvenes que en su mayoría tienen trabajos a 20 horas, a 16 horas, a 25 horas, y después de una sobrecualificación tremenda, ¿no? Todos esos jóvenes que terminan una carrera universitaria, un grado, un máster, y que terminan trabajando pues en sector servicios con unas condiciones que lamentablemente pues no son las que se esperan y que con las que pueden desarrollar un futuro digno. Evidentemente, como decía usted, aquí entra en el juego, en esta ecuación, el precio de la vivienda. ¿Con qué situaciones de jóvenes se están encontrando? Pues los jóvenes se están encontrando viviendas, primero, que tienen que compartir con personas a las que no conocen de nada. Entre 3, 4 y 5 personas tienen que irse a vivir a cualquier piso, y después con viviendas que son bastante pequeñas, que tienen la habitación, el baño y la cocina, todas en el mismo espacio. Además, es un problema que desde el Consejo de la Juventud de España reivindicamos, que ya no solo afecta a las personas jóvenes, que tenemos personas de 30 a 40 años viviendo todavía en casa de sus padres sin poder tener hijos y sufriendo, por lo tanto, la maldición de la eterna juventud, porque no tienen ni perspectivas de vida, ni pueden pagar una vivienda, ni pueden tener una vida digna. Porque aquí, claro, la otra pregunta que nos hacemos es, vale, los que logran emanciparse, ¿en qué condiciones lo hacen? ¿Es una emancipación de calidad? No, la verdad es que no. La verdad es que los datos lo que reflejan desde el observatorio es que es una emancipación bastante cara, teniendo que destinar más del 50% del salario para el alquiler, y después en condiciones que tristemente no comparten lo que tiene que ser una vida digna, ¿no? Como decíamos, en casas que tienen cédula de habitabilidad con bastante suerte, porque los espacios que encontramos son bastante tristes, y además en situaciones que no le gustarían a nadie, ¿no? Cuando una persona tiene 18 a 23 años, para que nos entiendan, está muy bien compartir pisos. Cuando tienes 30 y un hijo, o cuando tienes 30 y una pareja, tampoco o no está tan bien compartir piso. Y en muchas ocasiones, señor Báez, quien logra emanciparse lo hace a costa, por decirlo de alguna manera, de la ayuda económica de su familia. Eso quien pueda permitírselo. Exactamente, y el que no se lo pueda permitir, pues seguirá teniendo, como decíamos, de 30 a 40 años que no se lo puede permitir, seguirá viviendo en casa de sus padres, a pesar ya de no ser una persona joven. Es triste, pero es la realidad. Al final también, y ponemos la comparativa de Canarias, casi la mitad de la población joven, el 44%, está en riesgo de pobreza por los bajos salarios. Si no ayudamos a la familia, si no ayudamos a las personas jóvenes a que se puedan emancipar, en un futuro tendremos jóvenes de 50 años viviendo todavía en casa de sus padres con 70 y haciéndose la relación de los cuidados entre ellos, porque, por desgracia, no pueden ni siquiera salir de su vivienda por la falta de ayudas, por la falta de capacidad de ahorro, por la falta de poder acceder a una hipoteca que es prácticamente impensable. Entonces, o lo solucionamos, o en el futuro tendremos familias de 4 y 5 personas de media de 60 años sin poder irse ninguna de todas esas personas en su casa familiar o su unidad familiar. Hablaba usted ahora mismo de datos de Canarias, de ese último estudio que se ha hecho, que ha hecho el Consejo de la Juventud de España. Me ha sorprendido un dato sobre la diferencia por comunidades. En relación a Canarias, se destaca que a pesar de los bajos salarios, de la alta tasa de paro juvenil, somos la segunda comunidad con una mayor tasa de emancipación de casi el 20%. ¿Cómo se explica esto en un territorio como Canarias?
Pues mira, Canarias, por suerte, durante los últimos años han aplicado políticas de empleo bastante efectivas. Hemos visto cómo se ha reducido la tasa de paro en estos últimos años y ha conseguido mejorar la situación de desempleo que sufríamos las personas jóvenes en Canarias. Entonces, por lo tanto, con esa mejora situación en el empleo, hemos conseguido aplicar más y entrar más a empleos para poder pagar un alquiler, ¿no? A pesar de eso, todavía seguimos en niveles que no son los óptimos, seguimos en niveles, para que nos entiendan, de 2018, pero el resultado es las buenas políticas de empleo que se han aplicado durante los últimos años para la población joven en Canarias. La reducción de la temporalidad, la reducción del desempleo y, por lo tanto, la mejora de salarios, como la subida del salario mínimo o como las pactadas en convenio. ¿En qué países de nuestro entorno, señor Báez, tenemos que fijarnos para marcarnos una hoja de ruta y mejorar estas tasas de emancipación? Pues mira, nosotros hacemos una comparativa directa, por ejemplo, con Francia, por ponerles un caso. Francia destina mayor porcentaje de Producto Interior Bruto, del PIB, a políticas activas de empleo y de vivienda joven. Y además, la media europea tiene muchísimo mayor parque de vivienda público, o sea, parque de vivienda que tienen alquileres asequibles para que las personas, y en especial los colectivos vulnerables, como son los jóvenes y las mujeres, tengan un acceso mejor. Francia, por ejemplo, es uno de los ejemplos buenos que podríamos destacar para tener una emancipación muchísimo mejor. Ahora mismo, ¿qué es lo prioritario? Es decir, si ustedes tuvieran capacidad gubernamental, ejecutiva, de tomar decisiones, ¿por dónde comenzarían a trabajar para mejorar esas tasas de emancipación? Nosotros, desde el Consejo de la Juventud de España, lo reivindicábamos el otro día con el Secretario de Estado de Vivienda, y con el Secretario de Estado de Juventud e Infancia, además de con las ministras. Primero, trabajar la vía del empleo, mejorar los salarios, atajar la parcialidad, como decíamos, los contratos a 20, 16 horas y, cómo no, aprobar el Estatuto del Becario, eso que tiene a casi 1 millón de personas jóvenes trabajando gratis bajo la modalidad. Y por la línea de la vivienda, hablábamos de mayores políticas activas de vivienda, planes específicos y programas de vivienda a muchos más años y con muchísima mayor inversión, aumentar el parque público. Y perdón que se nos quedaba atrás con empleo, llevamos unos meses sin ver planes de empleo activos para personas jóvenes que pasan en muchos casos, por desgracia, por hacer cursos de informática para los que las personas jóvenes o el mercado no necesita esas formaciones. Entonces, adaptar la formación a nivel real de los planes de empleo de las personas jóvenes y en materia de vivienda, aumentar el parque público, sobre todo con alquileres asequibles, aparte de regular los precios de la vivienda y limitar la vivienda vacacional, por ejemplo, que le pasa en Canarias, que está generando unos sobrecostes y un éxodo o echando a diferentes personas de sus localidades, de sus barrios y perdiendo, por lo tanto, cultura también. 30 años de media en nuestro país para emanciparse. Le pregunto, ¿cómo afecta esto a los jóvenes desde el punto de vista personal? ¿Tiene alguna repercusión, por ejemplo, en la salud mental? Exactamente, la salud mental, que les genera estrés, que les genera ansiedad, que les genera no saber qué va a pasar en su futuro y qué es lo que pueden hacer, y que genera, además, y esto hay que ser conciso, que la primera causa de muerte entre las personas jóvenes sea el suicidio. Un suicidio derivado de los problemas de la socioeconomía, o sea, derivado de los problemas del empleo y derivado de los problemas principalmente de la vivienda. O sea, los jóvenes se suicidan por culpa de su situación socioeconómica. Le quiero preguntar también por un asunto de actualidad, también esa propuesta del Consejo Escolar de España para ampliar la educación obligatoria de los 16 a los 18 años en nuestro país, con el objetivo, dicen desde el Consejo, de reducir la tasa de abandono educativo. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros estamos estudiándolo y trabajándolo. El Consejo de la Juventud de España tiene la suerte de contar con más de 60 entidades de toda España, entidades educativas y de todo tipo. Estamos trabajándolo y valorando las medidas y las propuestas, pero evidentemente no puede ser la única, ¿no? No podemos encontrar a personas que, a pesar de tener formación y titulación superior, como es el caso de Canarias, que después, cuando salgan al mercado laboral, se encuentren que su situación en el mercado laboral es precariedad, precariedad, precariedad y pobreza. Las soluciones, una puede ser esa, pero la estamos trabajando desde el Consejo para tener una medida más específica y muchísimo mejor trabajada, pero las medidas y las soluciones no pasan únicamente por formación obligatoria. Se ha demostrado que las personas jóvenes en España son la generación mejor formada de la historia, que está mejor formada en cuanto al conjunto histórico, y a pesar de eso viven muchísimo peor que sus padres. Entonces, aunque puede ser una de las soluciones que, insisto, estamos trabajando para ver la medida y el impacto, no pasa solo la solución por formación obligatoria, porque la realidad es que las personas jóvenes están sobrecualificadas en el mercado y, a pesar de tener sobrecualificación, lo que encuentran es pobreza y precariedad. Pues Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud en España, esperemos que se sigan dando pasos para mejorar la realidad de los jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.